Desde que nacemos, el nombre de Maracaná forma parte de nosotros. Nos identifica claramente, yendo algo más allá de los límites que impone un partido de fútbol. Maracaná tiene musicalidad en sus entrañas y adquirió, hasta el día del juicio final, carácter de mito. ¿Qué es Maracaná? ¿Un estadio? ¿Un barrio? ¿Un grito de gol? ¿Un campeonato? ¿Una vuelta olímpica? 70 años pasaron del 16 de julio inmortalizado en el almanaque celeste. 7 décadas. Tiempo más que suficiente como para saberlo todo. Pero, ¿cuánto sabemos realmente de aquel domingo en el que ángeles y demonios estuvieron presentes en la colosal estructura de cemento tratando de llevar el resultado hacia sus huestes? ¿Qué sabemos más allá del 2-1, de la pelota abajo del brazo o del silencio más ensordecedor de todas las épocas? Hoy, que las estadísticas y los datos, fríos como un témpano, dominan el acontecer del deporte, ¿quedan cosas por decir de aquel momento? Quedan, sí que quedan, pero no son números. Quedan historias que hablan desde las fotos, voces, testimonios familiares, miradas, recuerdos. Están ahí y piden cancha. Maracaná, desde el alma. González para apoyar a Antonio Varela. Se adelanta al centro para el equipo uruguayo Antonio Varela. Este queda hasta en la línea media. Varela saca, tira de mucha distancia. ¡Gol! A sacar a Barbosa de Naval. Le toman Coral. Atacado ya el arquero brasileño. Salta Tejera en campo uruguayo buscando cabecear antes y sí. Cabecear Rodríguez Andrade fuera de la cancha. Uruguayo decimos, va recogiendo Julio Varela, dio a Tejera. Tejera en la izquierda a Julio Pérez. A ver si lo cobra ahora. Tampoco lo cobró. Un foul de Ademir frente a Julio Pérez, quedó en el suelo Julio Pérez, tampoco cobra. Para que mismo Ademir viene avanzando. Salió Matías González. Frente al centro delantero, Ademir quitó con todo el taller de Uruguay, la pelota al agua frente a la Popular. Creemos que es esta una performance magnífica e inolvidable del conjunto uruguayo en la final del Campeonato del Mundo. Por algo ya, como dijo Flavio Costa, eran coleccionistas de títulos. Falta Gambetti, aparece Chico. Mano a mano los dos. Chico coloca centro. Quita muy bien Tejera. Fuera del área se aprieta de tener Danilo. Le quitó Julio Pérez replegado. Aquel Uruguay de otra época, que había visto durante 7 meses, a partir de 1948, como el fútbol atravesó una huelga que hizo crujir las relaciones entre jugadores y dirigentes, se preparó para vivir el retorno de la casaca celeste a los mundiales, precedida por una preparación que tuvo bastante de caótica, lo que en principio parecía no autorizar grandes sueños. Como suele suceder, la partida de aquel equipo que viajó a Brasil fue muy diferente si la comparamos con el regreso. Pobre, nadie fue a despedirlo, nadie. ¿Fueron en avión? Solo la familia fueron en avión. En esos aviones que eran unas latas. Sí. Eran unas latas, yo no sé cómo llegaron. El día que se fueron, ya claro que era la familia nada más a despedirlo. Prácticamente no había nadie, muy poca gente, amigos y familia. El grupo se fue armando sobre la marcha, con jugadores probados en 1001 batallas, más jóvenes incorporados poco antes, que serían decisivos de mitad de cancha hacia adelante. Pero, entre los experientes, hubo uno que hizo un sacrificio poco menos que increíble por estar en la Copa del Mundo. No mucho antes del campeonato, Joubert Gambetta se lesionó de entidad en uno de sus tobillos. Para recuperarse, recurrió a una solución con tintes de heroica. Él hizo mucho, pero también el que hizo mucho fue Juan Quisberg.
A ver, ¿cómo es esa historia, esa lesión? Y bueno, la lesión fue una lesión en tobillo, era muy complicado. Hoy capaz que no lo sería, ¿no? Con los adelantos que hay. Y recuerdo que, contado por mi padre, evidentemente, ¿no? Él le decía, Mono, tú tienes que poner la pierna y el tobillo en agua, pero no en agua de tu casa, agua y sal de mar. Entonces se fue a la Isla de Flores y ahí estuvo un tiempo, y cuando volvió ya estaba recuperado para poder volver a jugar. Ya está que el primer partido no lo jugó. No sabía que Uruguay venía de una huelga de jugadores muy prolongada y que había un montón de jugadores que no estaban ni en condiciones. Inclusive mi tío, Schubert, Gambetta, él venía de una fractura, de un partido amistoso que habían jugado en plena huelga, y mi padre que tenía un problema de sobrepeso porque él había dejado totalmente el fútbol, él pensaba dejar el fútbol en ese momento. Se reintegró cuando Juancito López lo llamó para integrar la selección, ¿no? En ese tipo de jugadores se asentó la base anímica del plantel. No había lugar a renuncios. Liderando esa especial casta de deportistas surgía, nítida, una figura inconfundible. Odulio era como el padre, los vigilaba y los aconsejaba, conversaba con ellos. Odulio estaba gordo y salía a caminar con 20, 30 cuadras comiendo nueces. Con la mano las rompía y comía nueces. No comía comida, comía nueces. Y caminaban. Y un día Julio le dijo, dice, Jacinto, para un poco, que estoy que no puedo más. Sigamos caminando. Sigamos caminando. Un personaje. ¿Sabés que Julio fue a renunciar a la Asociación Uruguaya de Fútbol, que era presidente Valle Pacheco? Sí. Aquel que le decían carretilla, ¿te acordás? Sí. Era presidente, fue a renunciar, porque los diarios acá salía, tiene que ir toda la delantera de Peñarol, que era la escuadrilla de la muerte. 49. Hacían goles de cualquier cosa. Bueno, tiene que ir Jover, hay que sacar la ciudadanía Jover, hay que sacar la ciudadanía Jover. Entonces le mostraron los diarios así. Luego volvió a Jover, fue a la asociación y le dijo al presidente, a Valle Pacheco, le dijo, vengo a renunciar. Pero Julito, ¿cómo va a renunciar ahora? Yo vengo a renunciar, lleven a sáquenle la ciudadanía, llévenlo. Todos quieren que vaya a la delantera de Peñarol, que vaya a la delantera de Peñarol, que vaya a Jover, que vaya. Yo no voy. Dice, Julito, usted no puede renunciar, porque el que lo pide a usted es Odulio Varela. Era un fútbol distinto, era un fútbol de pasión. Mirá que había que jugar con esas pelotas, ¿no? Porque hoy en día está todo más, viste, tenés una ropa especial, sí. Que los zapatos son como unos guantes. Y antes era distinto. Yo jugué con una pelota de esa que cuando la cabeceaba con el piripicho, ya cuando le ibas a cabecear ya estabas pensando cuántas aspirinas te ibas a tomar para el dolor de cabeza. Pero aparte los valores de esos hombres, ¿no? Cómo se constituyeron como una familia y ante toda esa adversidad que sabían que había, la inteligencia de Odulio, para cuando sacó la cabeza del túnel para ver cuando salían los brasileños, para salir juntos, para que no los abuchearan, para que no intimidaran. Entonces, cómo ponerse la pelota bajo el brazo para enfriar el partido, como dice él, porque los brasileños siempre fueron igual. Le das la oportunidad, te mete uno, al segundo te mete 2 o 3. Entonces él empezó a enfriar un poco el partido. Entonces es todo romanticismo de un simple partido de fútbol, de una final, que surge toda una historia y toda una leyenda a nivel del mundo. Voz de mando siempre tuvo. Sí. Porque él era fatal, pero después sí, y no era voz así, callado, y había que callarse. Y así entre ellos también. Poca palabra, pero, sí, pero clarito. Sí. Como a alguien que no le gustaba que fuera y les decía, por donde vino se me va. Y no despacito, claro. Fuerte. Claro. No. Y como padre, ¿cómo lo recuerda como papá a él?
exigente, pero a su vez nosotros también éramos con él. Sí. Ah, sí. Sí. Tuvo también una relación muy especial, ¿no? De toda la vida con doña Cata. Sí. Fueron muy pegados. Sí, eran, sí. Imponente. Está claro, otra época, otro mundo, otras miradas, con el delicioso aroma de lo artesanal, aún con ruido a pelota picando en el baldío de la esquina, pero todo unido a la responsabilidad y emoción de emular conquistas que lucían en las vitrinas de la AUF, conjunción que dio este marco tan especial a aquel 1950. La raza que eran, diría yo. Yo siempre dije que no solo el caso de mi padre, que era un tipo muy cohibido, muy de perfil muy bajo, sino los compañeros también, ¿tá? Y después con hechos que van pasando en la vida uno va asociando que esa clase de personas en todos los ámbitos, sea música, deporte, jugadores de fútbol, boxeadores, son una raza muy especial. Eran todos muy parecidos a él, ¿me entiendes? Entonces son personas que, como yo te decía, anormales en el buen sentido de la palabra, no porque fueran tarados, porque había que ser muy inteligente para ganar ese partido, pero que no les pesaba nada. No le gustaba perder a nada. No, a nada. En mi casa jugábamos a las cartas y daba la vuelta olímpica. Ganaba y daba la vuelta olímpica. Aún jugando contra los hijos, por ejemplo. Contra toda la familia. Él, aparte, tenía una virtud. Él jugaba bien a todo. Jugaba bien al fútbol, jugaba bien al voleibol. Jugó a las bochas. Jugaba a las bochas, jugaba al básquetbol. A todo jugaba bien. Y no quería perder con nada. Claro. Eso sí. Si jugaba contra nosotros también, no le gustaba perder. Sobre todo 3 palabras creo que definen lo que fue el campeonato mundial, por lo menos en el equipo. Una de ellas te diría que es el trabajo en equipo. O sea, no habían, creo, individualidades, por lo menos mi tío jamás nombró de que uno se destacara o que este era mejor jugador que el otro, o porque uno hubiera hecho un gol era mejor jugador. Es decir, creo que trabajaron en forma totalmente colectiva, donde no habían individualidades y eran todos un equipo. Eso, yo siempre me quedé con ese recuerdo, ¿no? Lo que es el trabajo en equipo. Por otro lado, también el tema de la actitud. Yo creo que el equipo tenía una gran actitud. Y él, por ejemplo, siempre comentaba que conocían lo que era Brasil, la fortaleza de Brasil. Inclusive el director técnico de Brasil había ido a Europa a conocer todo lo que eran las selecciones contra las que le tocaba jugar. Es decir, creo que en la serie Brasil tenía a México, pero bueno, a México lo conocían. Mientras que acá no teníamos esa posibilidad, no había la misma infraestructura que tenía Brasil como para poder conocer al resto de los equipos. Entonces ellos inclusive me decían, mira, realmente Brasil era el equipo al que le tenían menos miedo porque lo conocían. Más allá de la fortaleza que sabían que tenía Brasil, pero no conocían al resto de las selecciones. Como fue dicho, el tiempo de entrenamiento fue escaso y entreverado, imposible de comparar con el presente. Se realizaron 6 amistosos ante selecciones a partir del mes de abril, 2 ante Chile, 1 ante Paraguay y 3 frente a Brasil. En esos juegos aún no estaba el técnico Juan López. Recién sería designado en el cargo a 22 días del inicio de la Copa. Vale prestarle mucha atención a la revelación que en su momento hizo el entrenador. Estás en penitencia por la cuestión de la huelga, así que a mí los que me designaron prácticamente, una cosa que muchos no lo saben, fueron los futbolistas, que fueron los que me pidieron a mí precisamente en el Brasil. Y en la noche don Américo Gil me dijo que me habían nombrado en la Asociación Uruguaya de Fútbol para dirigir la selección que iba a disputar el Campeonato Mundial de Río de Janeiro. Eso es muy significativo, por supuesto. ¿Qué apoyo? Sí, un apoyo muy grande, una responsabilidad ahí, un honor y, ¿por qué no, un orgullo, verdad? Se trabajó con un solo criterio, que es como se tiene que trabajar, con el del técnico. Que yo entiendo que en esta situación es como el capitán de un barco, es el dueño. Es decir, se puede pensar con la cabeza de él. Claro que hubieron grandes colaboraciones, sugerencias, en fin, es cierto, pero jamás imposiciones.
Entonces Juan Jacobo, que era el presidente, que era el delegado de Peñarol, agarró a Juan López, lo quiso agarrar de hijo y le dijo, dice, Juan, dice, si no juega Vidal, tiene que jugar Julio César Brito, que era un punterazo Julio César Brito, era de lo mejor. Por otro. Dice, tiene que jugar Julio César Brito. Juan López lo miró y le dijo, el suplente es Morán y juega Morán. Lo cortó. Se terminó. Aunque era dirigente de Peñarol, lo cortó. En ese entonces hubo una sabida, que estoy hablando por oídas, que Dulio lo llamó y a él, que era el más joven, directamente, ¿no? Y aparte estaba Juan López también, que un apoyo tremendo, y lo tenía que bárbaro. Claro. No le resultó mal. Sí, sí. Porque, a ver, con esa edad, debutar en un campeonato mundial no era para cualquiera. Ya cuando lo nombraron fue un honor, él enseguida vino, por supuesto, decirle a su señora, como estaba con mi papá, una emoción bárbara, mira lo que me pasó, esto y esto, bueno, tal, eso me acuerdo. La claridad de conceptos del técnico permite ingresar en aquel tiempo, un tiempo en el que el fútbol se vivía muy diferente, donde los jugadores hasta se compraban el calzado deportivo. Así lo recuerda, con prodigiosa memoria, la esposa de Julio Pérez. Mirá los zapatitos de Julio, se achicaron con el tiempo, tienen 70 años. Claro. Pero me gustaría levantar la tapa para que vieras uno. Cuero, ahí está. Acá tenés los zapatos del 50. Mamita. Acá tenés, mirá los tapones, mirá cómo eran. Pero mirá, cuero era. Tal cual. Cuero. Eso tenés para decir lo blandito que eran, mirá. Sí, parece mucho más duro. Y en la práctica perdían los tapones. Y Odulio se los arreglaba. Se los arreglaba. Qué increíble. Mi padre estaba adentro con los jugadores siempre, en el vestuario, en todos lados iba con... Entonces vio en determinado momento que Odulio Varela estaba con un... Trespié. ¿Cómo? Un trespié. El trespié ese de zapatero. Un trespié. Entonces vio que estaba, su botín lo estaba martillando. Y mi padre vio que era algo, jerarquizaba la imagen del capitán, que el capitán mismo se pusiera a su mismo. Entonces lo interpretó mal Odulio. Lo interpretó al revés, que lo quería denigrar por esa foto, y al revés. Mi padre en ese aspecto no jamás haría una cuestión de ese tipo, era al revés, jerarquizar la imagen de Odulio. Odulio no lo interpretó, en ese mismo momento se levantó Odulio, porque aparte Odulio, lo que decía Odulio dentro del equipo era ley, era ley. Se levantó en ese momento, agarró el trespié y dice, si no me das la cámara, te reviento esto en la cabeza. Y mi padre en ese momento dice, si te acercás, te reviento la cámara en tu cabeza. Pero fue un instante, cuenta mi padre, que por suerte apareció Juancito López. A partir de ahí pasaron 4 décadas sin que se hablaran, hasta que un día... Odulio lo llama a mi padre y le invita a comer un asado a la casa. Increíble, ¿no? Y mi padre va y le lleva una foto de regalo, no sé qué. Se dan una mano, se dan un abrazo. Esto contado por mi padre, ¿eh? Tema concluido. En Capitán Videla teníamos, era todo un corredor que para ahí daban las puertitas. Primero estaba el comedor, después estaba abierto así, entre el comedor y el cuarto de ellos, era una cosa así, pero acá tenía aquellos de vidrio. ¿De claraboya? La claraboya. Y cuando tenía que estar en los aromos, decía, no voy, me quedo en casa.
iban los dirigentes a ver si era verdad que estaban. Pero mi hermano y yo, chochos, porque abría la claraboya y ponía frazadas viejas ahí, y antes nos mandaba al diariero de Rivera y Soca, y era todos los días 14, 15 revistas. Y yo, desde que él nos decía tienen que ir a buscar las revistas, me ponía a llorar y porque quería una, aunque sea, o de la pequeña Lulú, o alguna de esas así, o el Pato Donald, porque después las revistas eran todas de cowboy. Y a mí me aburría. Entonces, señorita, si va usted con su hermano a buscar las revistas, cómprese una. Y ya me iba corriendo, pero no, era bravo. ¿Sabes cómo se entrenaba papá? Que nadie sabía. Mi abuelo, una vez, o sea, el padre de papá, el papá iba a la escuela industrial y una vez parece que le dijeron que no sé, que se hacía la rabona. Entonces lo fue a buscar y le dijo, ¿vos querés ser jugador de fútbol? Bueno, yo te voy a entrenar y vamos a ver las condiciones si tenés. Si no me respondés como jugador de fútbol, a laburar y a estudiar. Y se lo llevaba para una chacra, allá por la 102, y lo entrenaba con unos perros galgos a correr. Así me contó papá. Y bueno, y fue esa velocidad, ¿no? Inclusive cuando estaba en Italia, había un periodista que decía que era una cosa rara, dice, porque era busto corto, piernas largas, dice, pero cuando se ponía la indumentaria, dice, desde la Roma, dice, el campeón, era una cosa increíble. ¿Sí? Entonces esa velocidad que él rescató de ese entrenamiento que le dio mi abuelo, fue donde realmente pudo, fíjate que, porque aparte existían punteros. Claro. El Uruguay mantuvo una tradición del 4-3-3, pero mantuvo la tradición de los punteros. Hoy no tenemos más punteros. Sí, mi padre era de hablar muy poco y no le gustaba comentar nada de fútbol ni nada de eso. Sí, con el correr del tiempo, ya cuando siendo una persona mayor, empecé a tener un contacto más fluido, que me empezó a comentar cosas y yo le hacía comentarios, le preguntaba acerca de ciertas cosas que se comentaban y que se decían, y bueno, me decía que sí o que no, o me la corregía, pero nada, muy poco, realmente muy poco. Y ¿se acuerda de esa frase que se nombra mucho, los de afuera son de palo? Yo le hablé, hasta Dulio me lo reconoció. Eso lo dijo mi padre, porque había dirigentes que decían cómo él se iba a poner. A mi padre no lo detenía nadie. Él entraba a la cancha, ya está. Él siempre fue una persona, sí, tímida, digo, respecto a le costaba transmitir, pero por dentro no. En la familia realmente se despachaba y hablaba de fútbol todo el tiempo. Él era una persona que creo que era igual que como jugaba, totalmente sistemático, él puntual, preciso para todo lo que hacía, decía y sobre todo eso, sistemático. Y papá hizo lo que pudo en un país donde todo se hacía a fuerza de pulmón, excelencia pero a fuerza de pulmón. El maletín que llevaba mi padre, que nosotros lo donamos al Museo del Fútbol, era una caja de madera llena de celditas para ampollitas, porque lo que había era calmante y poca cosa más. Y fue donado por los laboratorios de la época. Todo se hacía así. Yo conozco compañeros de trabajo que están fotos en Cerro, en Cerrito también, fotos, que lo querían, que lo apreciaban. Claro, sí. Era muy humilde, perfil bajo, pero siempre sonriente. Nunca, jamás lo vi, no sé, con lágrimas o llorando. No, siempre preocupado, mal, y hablando y que lo otro, y aconsejándome. Ya en aquel entonces, cuando los años transcurrieron, yo había empezado a jugar fútbol y eso. Y me acuerdo que en una playa tuve un accidente ahí que pensé que realmente me habían pegado con algo en la rodilla. Estaba en la arena,
había la pierna girada y el menisco. Y me acuerdo que a los 2 días o 3 días pasó por casa. Bien. Y me miró. Dice, calentá arena, en aquel entonces, calentá arena, ponerla en una bolsa y te la dejas ahí arriba. No me tuve ni que operar de los meniscos. No me tuve ni que operar de los meniscos. Hasta el día de hoy, tengo 71 años. Increíble, increíble. Y esas cosas. Está muy bien. ¿Qué? Tío. El barrio Palermo tuvo una fuerte representación en aquel plantel, a partir de la presencia del entrenador Juan López. El fútbol de aquellos años lo recuerda siempre, junto a su hermano gemelo Alberto, casi más conocido por su apodo de Miñón, cuya hija Maribel es fuente inagotable de consulta. Cuando mi padre se enfermó, para él fue un golpe tremendo. Nunca se pensó que se iba a morir antes él que mi papá, porque mi papá le habían dado 6 meses de vida por un tumor que tenía de pleura. Pero bueno, vivió 9 años divinos. Esas cosas. Divinos, sí, espectaculares. Estamos festejando con un montón de amigos unos años de un triunfo de Maracaná, la cual sinceramente ninguno fue responsable de nada, nada más que el deporte, por el deporte mismo. Tuvimos la suerte de salir campeón y hoy estamos haciendo un recuerdo a todo eso, y tengo la felicidad enorme de encontrarme con un montón de viejos amigos, en la cual hacía más de 30 años que no los veíamos. Aquella maquinita de fotos era la de él. ¿Sí? Con esa se iba a todos lados. ¿A él le gustaba tomar fotografías? Sí, traía, sí. Mírate. Y era en la época que la AUFE estaba en 18 de julio. Claro. Y teníamos que esperar para ir a buscar las valijas que nos traía las cosas. Y resulta que después ese fue en el de Suiza. Claro. Me manda una postal: ñatita, te compré un jueguito de té. Y yo con mis amigas, vamos a tener un juego de té para jugar, que era aquel chiquitito. Estuve no sé cuánto tiempo que no le hablaba. No le hablaba. Señorita, yo nada, miraba para otro lado. En su vida particular, alejado de las canchas, Obdurio era así. Pocas palabras, pero afecto sincero, preocupado por la educación de los suyos, tal vez por no querer que pasaran por donde él había pasado. Este cuaderno, que su hija Marta nos enseña, permite conocer la perseverancia del capitán celeste y su amor propio. Obdurio casi no fue a la escuela. Terminó de aprender a escribir con su esposa Cata. Sorprende la caligrafía en estas hojas llenas de tangos cantados por Carlos Gardel, de quien el capitán era devoto admirador. Devoción que seguramente nació en su preadolescencia, cuando llegó a estar junto al mítico cantante y varios de los campeones del 30, según revela el libro de Antonio Pipo. Así, de puño y letra, fue pasando esas canciones al papel, canciones que, más que tararear, silbaba en cada mañana. Todo un documento. Así era, deseo de superación innato que lo impulsó siempre a cumplir con sus ideales, por lo que, en momentos de frustración deportiva, era capaz de estallar. Ante la complicación que representó el empate con España en el Mundial brasileño, en pleno vestuario, rompió a llorar. Don Tulio Varela estaba muy triste, estaba llorando. Y don Américo Gil, que era el presidente de la delegación, y el doctor Pedemonte, me dijeron, dice, a ver, Juancito, arrimate, decile algo, mirá qué tal, porque todos ya estaban en la ducha y él todavía ahí llorando, apenado. Digo, no, déjelo, que lo vean llorar los compañeros. Entonces me arrimé en determinado momento, bueno, vestiste, ¿qué te pasa? Está triste. Dice, qué vergüenza, dice, perdimos el campeonato, dice,
agarrando, tomándose la cabeza y la cara con las dos manos. Digo, ¿por qué perdimos el campeonato? Dice, ¿qué pensará Nasasi? ¿Qué pensará Lorenzo Fernández? ¿Qué pensará él? ¿Cómo que pensará nada? Se van a avergonzar de nosotros. No, qué esperanza, le digo. Si nosotros hemos ganado, hemos conquistado un empate muy meritorio con tu gol, que está consagrado. ¿Qué mi gol ni mi gol? Estamos reunidos con anécdotas, contando cosas que han sucedido en ese tiempo del año 50, que la verdad que al recordarlo uno se le pone la carne de gallina, porque fue una cosa que ni los propios jugadores creíamos lograr, esa cosa que logramos, que fue para todo el pueblo uruguayo. También en este momento que estamos de alegría y de regocijo entre todos los muchachos, no deja escapar tampoco de pensar en estos amigos, estos compañeros que se nos fueron, en la cual están siempre metidos en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo qué sé, Miguel era un jugador que hacía goles de chilena y de taco, y la levantaba de taco y hacía una chilena. Yo lo vi jugar de veterano, pero tengo anécdotas de ella. Por ejemplo, le hace una anécdota, Julio Maceira, ¿se acuerda? Que era golero de Danubio, que fue suplente en el 54. Penal para Peñarol contra Danubio, y dice que ella lo conocía como tiraba los penales. Y se lo atajó y lo cargó a Miguel. Y Miguel dice, Maceira mismo lo contaba, y Miguel dice que dijo, ahora te hago un gol de chilena. Vino el córner y le hace el gol de chilena. Eu joguei muitas partidas contra o Uruguai e nunca foi um partido fácil. Nem para nós outros, nem para eles. Um pouco antes da Copa, o Uruguai ganhou em São Paulo de nós outros de 4-3. Depois nós vencemos 2 vezes o partido no Rio. Eram 2-1 e 1-0 no último minuto. E eu preferia que a final fosse com a seleção da Europa. Con Uruguay ya no era un buen final. Pero la historia hablaba que ustedes llegaban arrasando y goleando a los demás rivales. Pero só acidência de fútbol. Os suecos, os espanhóis não nos conheciam. A última Copa havia sido em 1938 y nunca más los viram por el fútbol brasileño. ¿Cómo, cuando terminó el partido, qué sintió usted en aquel momento? ¿Cómo fue el momento después para aquel equipo de Brasil? Bueno, quando terminou, não, eu tive na véspera vontade de ir embora. Pelo que se passou, pelas coisas que estavam acontecendo. Quer dizer, nós outros não estávamos concentrados para uma partida de fútbol, parecia um circo. E nós outros éramos palhaços. Todo el mundo quería sacar provecho de esa situación. Sí, inclusive los candidatos a presidente da República, como Cristiano Machado, Ademar de Barro. El dia do jogo estaríamos atrasados de São Januário para jogar uma partida mais importante da nossa vida. En aquella final, ¿qué jugador uruguayo le gustó más? En aquella final, ¿qué jugador de Uruguay le gustó más? Bem, para mim o melhor jogador do partido foi Júlio Pérez. Foi. O muchacho jogou uma partida brilhante. Los que vivimos dentro del deporte, los que nunca lo abandonamos, sea por un motivo o por otro, estamos reunidos hoy para más bien hacer anécdotas y traer a colación cosas que sucedieron, no solo lo que sucedió dentro del campo, sino anécdotas, cosas que corren paralelas en lo privado, en lo civil, y que debe ser una de las causas que traen las cosas jocosas y de cosas amargas también. No por eso de amargas no es por los años que vinieron encima de uno, sino porque se empieza a hacer un repaso, un reconto de todo eso. Y piensa también en aquellas personas que están en otro lado, en otras tierras, y que fueron las que sufrieron. Y yo siempre pienso, cada año que sucede esta fecha, pienso en los hermanos brasileros, en la cual, a pesar de que fuimos rivales dentro de esa cancha, dentro del deporte, que nos une una gran amistad con muchos de ellos, o con los que asiduamente vinieron año tras año,
a pesar de haber sido derrotados, ellos no tuvieron a menos en presentarse ante nosotros. Una vez vi a Julio hacer una jugada que nunca la puedo olvidar. Venían tres a marcarlo. Julio llevaba la pelota adelante, la pasó para atrás y cuando los otros se dieron vuelta, de taco la pasó para adelante y se la llevó y hizo el gol. ¿Qué me contás? El jugador, qué habilidad, ¿no? Era un santo. Cada día lo quiero más. Aquella delegación contó, además de futbolistas y cuerpo técnico, con otras personas que tuvieron aportes vitales, con historias injustamente casi desconocidas, increíblemente olvidadas, como la del médico, el doctor Pedro Pedemonte, que además de estar atento a las necesidades de aquel plantel, escribió páginas imborrables de la medicina a nivel mundial, como la del primer trasplante de hueso entero. Mi padre era el hijo del carnicero del barrio de las Lavanderas. Pocito era el famoso barrio de las Lavanderas. Hizo su carrera repartiendo la carne de mi abuelo. O sea que es un tipo que llegó donde llegó por su excelencia. Y tiene el gran mérito de Maracaná, tiene el gran mérito de haber sido uno de los fundadores de traumatología, tiene el gran mérito de haber sido el que hizo por primera vez en el mundo un trasplante de hueso entero a un funcionario de AFE que gracias a eso volvió a caminar y volvió a trabajar y volvió a tener otro accidente y se rompió la otra pierna, Isidro Miravalles, y decía, por suerte no me rompí la de Pedemonte. Esa historia que está en internet vale la pena, porque esa es la historia del Uruguay. Si mi padre no hubiera dicho, pero este hombre, si no le buscamos una solución no camina nunca más arrumbado como estaba en una cama de hospital, si mi padre no hubiera buscado la excelencia de encontrarle una solución la mejor posible, sin ninguna retribución económica, era un paciente del hospital, y la encontró. Y buscó el donante, obviamente, de un cadáver, trasplantó y en el 55 lo presentó como delegado del Uruguay en el Congreso Internacional de Traumatología. Es decir, y marcó una escuela. Además, uno de los encargados de la kinesiología fue el alemán Juan Kirchberg, arribado a nuestro país en 1911, quedándose para siempre, dividiendo su trabajo entre las selecciones y Nacional. Juancito, para todos los jugadores de fútbol, no era solo de Nacional, que era consultado por todos. Sí, sí. Porque después que se sacaban la camiseta eran todos amigos, todos amigos. Siempre los cobijaba como hijos. Y a veces no lo han nombrado mucho Juan Kirchberg, pero fue un monstruo. El día a día del plantel también contó con una figura emblemática, esencial en la armonía del conjunto. Ernesto Figoli, por siempre Matucho, procedente de Peñarol, aparece como ecónomo en la lista oficial, pero fue más, mucho más que eso. Masajista, consejero, cocinero, un hacelotodo que brindó su bonomía en las 4 selecciones campeonas mundiales de Uruguay. Estuvo en 1924, en el 28, en el 30 y también en el 50. Vos sabés que de San Pablo a Río robaron una camiseta 8 y que allá se jugaba del 1 al 11, no se jugaba distinto y no había cambio. No había cambio tampoco. Los 11 titulares que entraron ese día usaban la camiseta y chao. Entonces Matucho Figoli, el viejito que ha habido los 4 campeonatos, de 1 a 18 recortó el 8, lo cosió sobre un trapo blanco y cosió ese trapo blanco sobre un 15. ¿Ah, sí? Hay un 15 debajo. Hacía de todo. Y hacía una sopa tan rica, cocinaba, era el cocinero. Hacía todo picadito. Y Julio me decía, Cagladi, hacé como Matucho, todo picadito. Y yo le hacía todo picadito y me dijo, no, no es lo mismo. No era lo mismo.
Los datos del campeonato son conocidos. Debut aplastante ante Bolivia y en la fase final muchas dificultades, quizás demasiadas, ante España y Suecia. Aquella liguilla de todos contra todos, realizada por única vez en un mundial, permitió a Brasil sacar ventaja con sus demoledores triunfos ante los europeos. El empate era suficiente para que los dueños de casa alzaran la preciada copa, momento que se acercaba ante el delirio de los 200.000 fanáticos cuando el puntero derecho Friasa desató el delirio con el 1-0. Pero empezaba un capítulo muy especial. La que Dios me dé vida, le digo que fue offside. Yo levanté el brazo, lo dejé ir. Bajó la bandera Lehmann y Friasa siguió con la bola. Tiró como lo hubiera tirado a las nubes. Y la colocó. Entonces vino Dulio y me dijo, ¿qué te pasó? Era Dulio, fue esto y esto. Pues deja, quédate quieto. Él estudió esto, que era uso. Me agarró de un brazo, que mucha gente dice que me manoseó, no, me agarró acá. Y empezó a discutir. Y de ahí fue que ganamos el campeonato del mundo. Lo ganamos porque él duró 10 minutos con la pelota bajo el brazo, no se la sacó nadie. Así sería. Unos 20 minutos después, la jugada maestra, esa que perforó una y otra vez la defensa brasileña y el alma de miles y miles, inició el principio del fin. Schiaffino empató, pero resulta hasta curiosa la preocupación del cerebral jugador en aclarar cuál había sido su real intención. Ejemplo de brutal honestidad deportiva y una forma de conducirse en la vida. Siempre me preguntaban qué es lo que había sucedido con el gol. Y entonces yo más o menos recuerdo que naturalmente en los avatares del fútbol a veces el factor suerte juega un papel preponderante. Naturalmente que la jugada originaria, que fue toda de Guilla, por su extremo derecho, eludiendo a varios jugadores y después yendo hacia el fondo y cruzando la pelota, como hoy dice el pase de la muerte. Yo a la carrera no tenía tiempo ni de parar la pelota, el balón. Y soteé como venía, pero mi intención, y esto queda bien en claro, después de tanto tiempo, quizás sea uno de los momentos de que he tenido tiempo de explicar, yo quise sotear hacia el otro ángulo, porque yo venía perfilado, y sin embargo me salió mejor de lo que yo pensaba. Me salió para el otro ángulo derecho e izquierdo del arquero Barbosa, que fue imposible atajarlo porque salió de abajo hacia arriba. Quiero explicar esto porque mucha gente me ha preguntado cómo fue el gol y cómo lo hiciste, y cómo fue la jugada. Y la jugada fue simple, de Guilla, pero yo tuve una gran dosis de fortuna en el momento de la acción, que gracias a Dios cristalizó en gol. Siempre lo aclaró, digo, inclusive nosotros le decimos, bueno, pero de hecho metiste el gol, sí, pero ahí te volví a decir un poco lo que siempre ha dicho en todas las entrevistas, pero yo lo que hice mal, patear y me salió mal. Bueno, si te salió mal, ojalá siempre te salga mal esto, ¿no? Digo, porque de hecho el gol se concretó. Pero sí, él era tan preciso y tan minucioso y todo lo pensaba y le daba vueltas que hasta consideraba ese aspecto, ¿no? Con mi hermano, cuando éramos ya mayorcitos, grandecitos, por supuesto que lo pinchamos para que nos dijera algo, para que nos contara algo, nada. Ni siquiera era del fútbol local. Lo único que una vez sentimos que dijo que para él Schiaffino había sido el mejor jugador que había conocido en la historia y que era compañero incluso de habitación de él. Y un pensamiento, que es lo poco que dijo de un jugador, que es poco, pero yo creo que es muy importante, porque cuántos quisiéramos saber qué es lo que pensaban los jugadores en ese momento. Cuando el Schiaffino hace el gol del empate, que él lo ve del otro arco, dice que se le vino a la mente y pensó textuales palabras, dice, ¿y este hombre qué hizo? ¿Cómo hizo para pegarle así a la pelota y levantar así la pierna? Fue lo único que él dijo de Maracaná. Formas de encarar la vida, con detalles que alegra repasar. Por ejemplo, hay que prestarle atención a las fotografías del equipo celeste posando en el césped aún con olor a nuevo de Maracaná. A minutos de comenzar el último juego que deparaba un título mundial. Sonrisas, confianza, todo a partir
de una ocurrencia de Eusebio Tejera, advirtiendo él mismo a los fotógrafos que a ellos, a los uruguayos, casi que nadie le prestaba atención. Del lado de los brasileños había una montaña, digamos, de fotógrafos, y del lado de Uruguay no había nadie, y él se le ocurrió decirle, vengan acá que acá están los campeones del mundo, ¿no? Ese comentario sí lo había sentido, y inclusive se lo pregunté a él para confirmar si era cierto. Sí, es muy cierto. Ahí estaban, ya sobre la cancha, esperando el momento más importante en la vida de cualquier futbolista, en condiciones que nunca se repitieron y ni siquiera volverán a aparecerse, dejando atrás los sinsabores de un conflicto que había sido duro y por el cual hubo que trabajar para que el interés común estuviera por encima de todos ellos. Hasta de quienes el azar jugó una carta a su favor para que estuvieran esa tarde en aquel caldero hirviendo construido para regocijo de los cariocas. Ustedes olvídense de la suerte, porque la suerte en la vida que podemos tener, un poco en broma, ¿no? Se la llevó mi padre, porque él no estaba en el plantel. Y un día, caminando por 18 de julio, iban Mariscal, Nasasi y Sea, campeones olímpicos, campeones del mundo en el 30, y se encontraron con Juan López. Café mediante, se puede decir el nombre de la cafetería, Sorocabana, porque después le doy a algo más familiar con el Sorocabana también. Tomando un café, le hizo un comentario que tenía problemas con los zagueros. Y Nasasi contundentemente dijo, vos tenés que llevar el zaguero de Cerro, Matías González. Y parece que la contestación de Juan López fue sí, dice, pero no creo porque va a ser muy resistido por los compañeros por el tema de la huelga. Y pidió hablar con Odulio Varela, y Odulio Varela también, no quiero decir que se le da impuesto, pero le dijo que tenían que llevar a Matías González porque no tenían prácticamente zaguero. Y bueno, parece que lo convenció y fue. Ahora, yo también quiero hacer una anécdota cómo fue, que a mí, porque eso me lo contaron, me lo contó el propio Juan López. Yo en el año 70 jugaba en Bellavista y había jugado en tercera, un preliminar en la cancha River contra River. Y yo que después que terminaba, uno arranca para el vestuario, bañarse, vestirse y para la tribuna a ver el primero. Cuando fui para la tribuna estaba Juan López. Bueno, lo saludé, él me saludó, que nos conocíamos, me senté delante de él y estaba justamente, ¿se acuerda aquellos vendedores de café Sorocabana que iban claro, y los vasitos blancos? Claro. Estaba mandando la vuelta a café y me acuerdo, nunca más me olvido que me dijo, negro, ¿querés un café? Y le digo, bueno, sí, está, y vi ahí el partido. Terminó el primer tiempo, como siempre, uno se para, hace comentarios, y en el primer tiempo él vino, se arrimó a mí y me empezó a contar, y dijo que Nasasi había sido el que le había recomendado a Matías, que había sido en la situación que había sido. ¿Se da cuenta lo que es el destino de una persona que porque si ese día no pasa eso, capaz que no lo citaban y... Hasta aquí una parte de la historia. Nos acercamos al momento clave, el momento del partido, de la final. Y vamos a conocer una instancia decisiva, precisamente a partir de la formación del equipo celeste. Porque observen ustedes, hay un detalle que es realmente muy importante. A lo largo de la historia ha quedado una creencia de la forma en la cual se paró Uruguay en la cancha, con zagueros en línea. Esto no fue así. Uruguay utilizó un sistema diferente, como se mencionaba en aquellos tiempos, con el back atrasado y el back adelantado. Un sistema que de alguna manera hemos ratificado a partir de este documento que encontramos en esta búsqueda para esta entrega especial. Este documento tiene un valor histórico incalculable. ¿Por qué? Son escritos de Juan Alberto Schiaffino, analizando aquella final, aquel torneo, y de esta manera, de puño y letra, dibujó la forma en la cual Uruguay se paró en cancha en aquella jornada realmente inolvidable. El técnico Juan López eligió un sistema que se había creado en Inglaterra en la década de los años 30, el sistema de la WM o MW, y esta fue entonces la integración de los celestes. El arco fue para Roque Máspoli, por delante de él 3 futbolistas, por la derecha Joubert Gambetta, al centro Matías González, a la izquierda Víctor Rodríguez Andrade, más adelantado Eusebio Tejera, al centro Obdulio Varela, por los andariveles, por derecha, en esa zona del campo, Julio Pérez. Por la izquierda, Juan Alberto Schiaffino. Bajando desde la posición de centro delantero, Omar Míguez. Y por los extremos, bien abiertos, por derecha, Alcides Guigia. Y por izquierda, Rubén Morán. Así, con esta vista aérea del campo de juego, apreciamos claramente la distribución de los hombres, el sistema elegido por el entrenador celeste.
una MW o WM en el sistema que distribuyó a los hombres de Uruguay en aquella histórica definición. Pequeña pausa y tras la misma llegará el momento clave, el de segundo gol celeste, el de Alcides Guilla, que les prometemos lo habremos de revivir de una manera muy especial. Está claro que un partido de fútbol se resuelve cuando culmina el mismo, pero hay muchos ingredientes que pesan a la hora de esa definición. Uno de ellos, la preparación mental en la cual los equipos lleguen al mismo. ¿Se puede perder un partido de fútbol de acuerdo a esa preparación previa? Y se puede llegar a perder. Y también, obviamente, vale la pregunta, ¿se puede ganar un encuentro ya desde la forma en la cual un equipo llega a ese compromiso, la forma en la cual llega a ese compromiso, cómo sale de la cancha, se puede ganar? Dejamos entrar primero a los brasileños, porque sabíamos la explosión que iba a ser. Pero antes de entrar en el túnel, empezamos a cantar por aquel famoso juez, gran amigo, gran compañero Nobel Valentini. Cantamos La Chaucha. Vayan de que aunque de que este trabajo donde juega la Celeste, todo el mundo a boca abajo. Lindo, me estoy emocionando profundamente, Víctor Rodríguez. Es la realidad. En ese momento van subiendo las escaleras hacia el césped, al campo y en el mismo túnel cantamos eso. Vamos a repetirlo. ¿Cómo era? Vaya pendando la chaucha, vayan pendando la chaucha, aunque le cueste trabajo. Donde juega la Celeste, donde juega la Celeste, todo el mundo boca abajo. Uruguay. Odulio, cuando iban saliendo en el vestuario al campo de juego, ahora pregúnteme la de los colchones. Cuando iban saliendo le dijo, muchachos, somos 11 hombres contra 11 hombres. Nada más, los de afuera son de palo. Son 11 hombres contra 11. Ellos sabían que le iban a ganar. Ellos sabían que le iban a ganar. Esa mezcla de responsabilidad y confianza, sumadas al potencial deportivo, venía seguramente desde el fondo mismo de la historia. Quienes habían llevado a Uruguay a la gloria en los Juegos Olímpicos y en el primer Mundial eran muy cercanos a este plantel. Con una feliz idea que no fue de Juan López, lo sigo reiterando siempre, como muchos dicen, sino que fue don César Vaz de Pacheco, que era el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y don Américo Gil, que era el presidente de la derecha. Juntaron eso y fue una cena muy cordial, muy significativa, que tuvo una gran trascendencia, porque esos gloriosos campeones no venían a decir cómo ganaban o cómo había que hacer, sino a exponer eso tan rico que uno recoge y que le lee en el libro que nadie escribió, que es la experiencia. El día que hubo que jugar, jugó. Claro. El día que más lo necesitaban, porque usted sabe que las cosas son así. A veces un campeonato es una cosa, partidos amistosos es otra cosa, que hay jugadores que son de esa clase. Y yo siempre digo que una final en un campeonato es un campeonato aparte. Y hay jugadores de finales. Hay jugadores de finales, capaz que después fue a Cerro a los pocos días y no era el mismo. Incluso jugó en Peñarol un partido, una Copa Montevideo. Y no sé si estaba a prueba, pero no quedó. Entonces, pero el día que había que jugar, por suerte así jugó, ¿no? Y cuando hizo el gol en Brasil, el que fue a sacar la pelota dentro del arco fue él. Y le dice a Macri, este partido le ganamos, están todos muertos. Y habían hecho el gol. Apenas empezó a había empezado bien. Esto es contado por don Roque. Maracaná es para nosotros como una marca de prestigio de la familia.
Es fantástico haber podido formar parte de eso que fue tan fantástico, que fue no solo ganar el partido, el campeonato, colmar una expectativa, sino lo que significó Maracaná. Maracaná fue poner al Uruguay en el mundo. Mi padre estaba convencido, porque aparte mi padre, como era muy amigo de Juancito López, como te contaba, él participaba de todas las conversaciones con los jugadores, las reuniones previas, y sabía qué iba a hacer Uruguay. Que esa es una chance que tuvo mi padre, que sabía por dónde iban a ir, qué es lo que iban a plantar, porque el planteamiento que le hizo Juancito López a Brasil, que venía, que parecía que se comían los nenes crudos, le hizo un planteamiento psicológico. Psicológicamente lo frenó. Hay datos que vale la pena sacar del cofre de los recuerdos. Revelaciones que hablan de un fútbol diferente, pues además tenía disposiciones diferentes. Por ejemplo, en aquella época los cambios no estaban permitidos. Los 11 que entraban eran los únicos que lo harían a lo largo de los 90 minutos. El arquero Máspoli, aquejado de un problema en su mano izquierda, no jugó el encuentro anterior ante Suecia y volvió a la valla ante los brasileños. ¿Qué hubiera pasado si esa lesión recrudecía y no podía seguir? Julio dejaba su puesto e iba de golero. Ahí lo tiene la foto. Así que... Julio iba de golero, era el golero suplente. Claro. Estaba ya anotado como golero suplente de la final. Claro, porque no había cambio y capaz que... ¿Y a él le divertía de repente ir al arco, así atacar? ¿Le divertía a Julio? Le encantaba todo, a Julio le encantaba todo. Le encantaban los goleros, porque en River era muy amigo de Radice. Claro. Y jugaban, atajaban con Radice, atajaban los dos. Claro. Se ve que le gustaba. Seguro. Sí, se ve que le gustaba eso del arco. Claro. Pero le gustaban todos los puestos. Julio todo se lo jugaba todo. Porque en Racing Julio empezó a dejar, que ahora esas palabras no se conocen. Las horas previas a la final se vivieron en calma, aún sabiendo que en el decisivo partido debutaría un chiquilín de apenas 19 años. Todo parece indicar que en la mañana del domingo más esperado reinó la tranquilidad en el Hotel Paysandú. Algunos tomaban mate, como Duilio Varela no era de tomar té ni café con leche, con manteca y eso, eran mate amargo, 2 o 3. Y después nos daban el café con leche, con manteca, con mermelada y eso. Y eso fue muy temprano, a las 8 de la mañana, porque a las 11 ya estábamos almorzando churrasco con ensalada y un plato de sopa. En el día a día, él se cuidaba, lo más que había hecho, por ejemplo, te digo, porque a veces le preguntaba, ¿y qué hacían entre partido y partido, no? Y en algún momento me dice, mira, fuimos al cine. Y hasta me acuerdo que había una película, te podés imaginar, de mucho tiempo atrás, que era no recuerdo el título, pero sé que trabajaba Barbara Stanwyck, y él ya la había visto 4 veces la película. Ahora vas a ver, cuando comen la costilla, todo que está lleno, panzones, comieron a las 11. Y jugaban a las 3 de la tarde, a las 3. Mirá las horas que pasan. Entonces les tiraron unos colchones en los vestuarios, así les tiraron unos colchones para que descansaran. Pero el Schubert empezó a roncar, los ronquidos que parecía un tren. Dice Julio, parecía un tren. Y a las 2 de la tarde le dice Juan López, Julito, despertá el mono, que tenemos que salir a jugar. Tenía que jugar a la final del mundo. Y Julio le dijo, Schubert, dale, despertate que tenemos que ir a jugar. Pero un poco más. Increíble. Así era. Los dados estaban echados.
Pero ¿qué fue aquel partido desde la táctica elegida? Ya vimos el sistema con el cual los celestes salieron a la cancha, pero el entrenador, junto al grupo de sabios que integraban el plantel, tenían las cosas muy claras. Uruguay sabía qué hacer ante los norteños, que con su juego causaban admiración. Yo lo vi una vez sola en ese campeonato contra México, pero me di cuenta que era un equipo formidable, que jugaba como por telepatía. ¿Cuáles eran las figuras más importantes? Todas, del 1 al 11, todas, cada uno en su puesto eran figuras maravillosas, todas, porque de Barbosa al chico eran. Ahora principalmente Leña fue lo que más impresionaba porque jugaban como por telepatía. Parecían 5 individuos con un solo cerebro. Los movimientos defensivos del equipo estaban fríamente calculados. Por el lado del lateral derecho nuestro, vamos a decir así, Gambetta tenía que hacer su marca, agarrar su marca, pero cuando venía el juego por el otro lado, él tenía que largar su marca y meterse en el área, porque Máspoli lo que no quería, nos había pedido que trataran de que no le hicieran ningún tiro dentro del área. Después los demás no te aflija, déjalo por mi cuenta. Respaldando el medio juego, adelantándose, surgía la figura de Tejera. Claro, en esa época, según las defensas eran mucho más pequeñas que ahora, digamos, y más la línea ofensiva. Y lo que hacía lo que hoy diríamos sería el doble 5, o sea, que él con Odulio marcaban la mitad de la cancha, ¿no? Eso es lo que los comentarios que he sentido, la famosa MW, ¿verdad?, del fútbol inglés. Y en el ataque, Uruguay también salió con ambiciones. Ahora para atacar, sí, nosotros tenemos que atacar hasta con 7, pero por el lado de la derecha, porque Gambetta tiene mucha velocidad, además tiene buena pierna y tiene buena recuperación. ¿Se iba arriba Gambetta o tenía precauciones? No, podía ir arriba, sí, porque cuando desbordaba Giglia, él tenía que ir arriba. Y la bola atrás va en dirección ahora Julio Pérez, que a la derecha avanza. Julio Pérez sigue atacando, apoya a Guilla Pérez. Julio Pérez a Guilla. Avanza el veloz crucero derecho uruguayo. Y así ya entra. Entra en el área. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Uruguay! ¡Gol uruguayo! ¡Guilla! Entró a la carrera el puntero derecho uruguayo. Fue una jugada que siempre hacíamos con Julio Pérez, el 1-2, o sea, el puntero con el entreala. Yo me le fui en ese momento a Bigode, que era mi marcador, y estaba un poco diagonal al arco que defendía Barbosa. En el primer gol yo había hecho la misma jugada, lo único que había hecho fue el centro hacia atrás. Pero en esta oportunidad yo vi que Barbosa se abrió un poco el arco esperando la misma jugada. Y fue un segundo, porque uno a veces en el campo son segundos que piensa. Y tiré. Y se me dio que justamente entrara. A veces la fortuna también se requiere un poco dentro de todas las cosas que uno, en el trabajo, en el fútbol, en todos los deportes. Y se me dio. Y fue una algarabía entre nosotros porque me abrazaron los muchachos, pero lo que me impresionó fue un silencio, porque cuando hicieron el gol de ellos fue una locura eso. Cohetes, bombas, pero esta vez fue un silencio sepulcro, que estábamos nosotros solos ahí, dentro del campo. Fíjese que éramos un puñado de uruguayos nada más, que no se sentía ningún ruido ni nada. Yo creo que para el jugador de fútbol fue la gran satisfacción que uno puede tener, es la máxima, llegar a ser campeón del mundo. Sí, me acabo del famoso gol, hablamos con él del gol, y es una cosa que siempre papá me enseñó, inclusive, que dice, nosotros como jugador de fútbol teníamos que saber y leer el partido. Aparte del técnico, dice, el jugador de fútbol debe leer el partido. Leer el partido es leer tu contrario, leer cómo corre, si es rápido, si no es rápido, si es más rápido del lado izquierdo, del lado derecho. Entonces, en eso justamente hablan con Juancito López y con Julio Pérez, para explicarle, porque él sabía que él a Bigode en velocidad se le iba, pero Juvenal lo cortaba antes. Entonces, ¿cuál era la táctica? Dice, no me la des tan larga, porque si no, cuando yo paso a Bigode, Juvenal me corta y llega antes. Ese fue el cambio para el segundo tiempo. El cambio para el segundo tiempo, para poder hacer esa jugada, esa pared, y que Juvenal cuando llegara más tarde. Y llegó justamente más tarde, y entonces justamente se produjo el silencio. O sea, como dice papá, ese día pude escuchar lo que es el silencio, porque no voló una mosca, no hubo un grito, solo ellos,
que se abrazaron, que hablaron entre ellos, nada más. Y un grupo de uruguayos que creo que ni se animaron a gritar gol por cualquier eventualidad, ¿no? Fíjate cómo a veces se tergiversan las cosas. Una vez un periodista me llama para hacer una entrevista de Italia y me dice: es cierto que su padre tuvo que salir con una muleta porque lo lastimaron cuando... No, mi hijo, le digo, no. Al contrario, ellos después fueron aplaudidos y los que fueron realmente seleccionados como los culpables fueron los jugadores y el arquero. ¿Para qué es la garra? Porque la garra no es te voy a pegar, voy a hacer el malo. La garra es las condiciones de cada uno, llevarlas al extremo y jugar al fútbol. Si estás jugando, demostrar que se puede hacer jugando al fútbol y meter para adelante. Y bueno, y fue eso lo que hicieron, jugaron al fútbol, metieron para adelante la garra esa de no aflojar y dar el máximo y de hacer lo imposible posible. Eso es. En ocasiones hasta pensabas que se sentía mal, como con cierto grado de culpabilidad por haber metido el gol. Digo, no solamente él, le pasaba creo que a todo el equipo. Es decir, como que parte de lo que estaban viviendo esas 200.000 personas en las tribunas, que estaban en un estado, y sobre todo lo que él siempre recalcó es el silencio sepulcral que se generó cuando terminó el partido y a él sí que le llamó la atención porque esto lo repitió infinidad de veces. O sea, ver 200.000 personas en un estadio y no escuchar absolutamente ni un solo ruido, nada. Así quedó Maracaná, sumido en el más grande de los silencios. El gol de Guilla lo conocemos casi que de memoria, pocas imágenes, pocos segundos, todos sabemos cómo culminó la maniobra, pero poco sabemos del inicio de la misma. Vamos a conocerla de la siguiente manera. Al pase para allí, Guilla Julio Pérez a Guilla le saca ventaja al Capavidore, entra al área buscando el tiro, ¡Gol uruguayo! ¡Guilla! Ahora conozcamos la jugada desde su nacimiento. Recuperó Tejera para Uruguay, quien alargó a Míguez, aún en territorio celeste. Míguez dejó por el camino a Cicinio y tocó para Julio Pérez, quien alargó hacia el extremo derecho hacia Guilla. Guilla avanzó unos metros, devolvió la pelota a Pérez y Pérez a Guilla, quien dejó por el camino a Bigode. Escapó para siempre de la marca del lateral brasileño, ingresó al área, remató y definió la Copa del Mundo. Así se gestó entonces la maniobra del histórico segundo gol. Y ahora les proponemos conocer opiniones, porque también corresponde conocer lo que pensaban y dijeron periodistas de aquella época, de acá y de allá. Amigos del Canal 4, ya se fueron 70 años y me parece que fue la semana retrasada, la gran final de la Copa de 50. Un Brasil que venía de grandes victorias, 7-1 frente a Suecia, 6-1 frente a España, y todo el mundo pensaba que iba a ganar también fácil de Uruguay. En aquella oportunidad yo trabajaba para el diario italiano Corriere dello Sport de Roma y ya teníamos preparada la portada del diario con el Maracaná todo en fiesta. La cambiamos con una foto de Pepe Schiaffino, el gran conductor, en mi opinión, de la merecida victoria de Uruguay y que después tuvo una brillantísima actuación pelo Milan en gramados europeos. Fue una lembranza inolvidable. Mi papá estaba tan emocionado cuando ganó Uruguay que escribió una nota que debe estar ahí en los diarios, no es mentira lo que estoy diciendo, que dijo que había tenido una emoción tan grande como cuando yo había nacido. Mamá casi lo mata, pero es comprensible, ¿no? Porque ahí en un campeonato como ese, ¿no? Los de afuera son de palo y todo eso. Luchar contra todo eso y que haya sido el campeonato que fue,
daba para aceptar que mi papá dijera eso. En ese momento mi padre llevó, fíjate, estamos hablando de 1950, llevó una cámara Speedgraph americana de Rochester, que es con fuelles, una cosa pesada, una cosa que atrás tenía como un magazine que sacaba 12 placas nada más. Pero sacaba una foto y después tenía que volver la otra. Digo, no es como ahora puedes sacar más de 10 fotos por segundo. Una final de fútbol como Maracaná, hoy no sacas menos de 3 a 5.000 fotos. No sacas menos. No solo no las sacás, sino que además simultáneamente te las estás enviando. Seguro. Digo, fíjate la proporción que hay, ¿no? Digo, tenés que tener una precisión así milimétrica como para poder sacar, porque mi padre tuvo la virtud de poder sacar las fotos en el momento justo y las que servían. 11 minutos quedaban para el final. 11 minutos que no alteraron el pulso de aquellos futbolistas. En 11 minutos se abrazarían eternamente a la gloria. Tenía como un relojito adentro, inclusive ahí él mismo también siempre planteaba de que faltando un minuto para terminar el partido, él creo que se acercó al árbitro del partido, que era George Reader. Y bueno, y le hacía señas como que para él ya había terminado el partido, como que no quedaba nada. Y a lo cual dice que el árbitro le dijo que no, tranquilo, que quedaba un minuto. Y él miraba ese minuto como, yo creo que lo iba contando segundo a segundo, porque a esa altura sí ya estaban muy nerviosos. Yo sentí que si sufro del corazón me muero, porque justamente en la hora vino un córner. Nos pasó la pelota, pasó a Mápoli y el mono Gambetta la agarró con la mano. Nos dimos vuelta, ¿qué chiste, mono? Él lo vio el juez, nosotros no, que estamos de espalda. En 1950 agarré la pelota con la mano y todos gritaban, ¿qué pasa? Se creían que era penal y no se dieron cuenta que yo había controlado mis nervios, ya que ustedes saben que yo era medio rasquita, y controlé mis nervios y había mirado que el juez llamaba a su compañero en línea y le decía que cuando tirara el centro, el córner se iba a terminar el partido. Mis compañeros se creían que había hecho una de esas cosas raras y me decían de todo. Se pueden imaginar todas las palabrotas que habré recibido. Después me dieron razón. Esa foto de Testoni, que se la agradeceremos toda la vida, todas las generaciones de Gambettas, debe haber sido maravilloso, sobre todo porque nadie se había dado cuenta de que el partido había terminado. Claro. Entonces, y bueno, y por suerte lo podemos ver agarrando esa pelota y corriendo a festejar. Debe ser maravilloso estar en ese momento, dentro de esa cancha, y haber podido hacer eso. Y le pide, después que hace el gol Siglia, que le fuera avisado a Siglia que no adelantara más, que fuera para atrás, que no adelantara, pues Siglia quería ser el tercero. Seguro. Entonces, en ese momento es cuando viene un córner, mi padre le avisa a Siglia, viene, por eso está en el arco de acá está el arco de Uruguay, claro, sí. Por eso está en el arco de Uruguay, cuando levantan el centro, el mono Gambetta agarra la pelota, por eso está este documento, porque respondió al llamado de Juancito López y le fue a avisar a Siglia y documentó justo este momento. Por lo que sé, como que estaba como cortado el presidente y no sabía a quién darle la copa. Por eso fue que él se la agarró. Eso lo sentí cuando se lo contaba a otra persona, porque a nosotros no. Minutos antes ni nos dábamos cuenta de cuánto faltaba, a pesar que había unos relojes que lo marcaban. Era tanto lo que estábamos en el partido, estábamos tan metidos en el partido que no nos dábamos cuenta ni el tiempo que faltaba. Pero, lógicamente, después de la emoción que uno siente de entrar a ese estadio, después de ir perdiendo y ver escaparse a uno las esperanzas y volver después a renacer, y el pito final ese que tanto nos
nos alegró y tanto nos emocionó. Es el instante mejor que pudo haber tenido en un campo de juego y lógicamente por ser la mayor consagración que he tenido en el fútbol. Si hay algo que recuerdo es cuando el abuelo siempre nos contaba que ellos sintieron que los brasileros perdieron antes de perder, ¿no? Cuando Uruguay empata, nunca me hizo mención el silencio y todo aquello de Maracaná, sino cuando Uruguay empata, que Brasil era campeón todavía, ellos tocaban a los jugadores brasileños y estaban fríos, estaban helados. Esa era la sensación que ellos tenían. Que en ese momento el partido se acabó, la historia se acabó y ese fue el momento donde Uruguay creo que sacó fuerzas para darlo vuelta. Y otra anécdota linda también que siempre me contaba era, se ha hecho en torno a, después que hace gol Brasil y hay toda una anécdota sobre que Obdulio agarró la pelota bajo el brazo y caminó y hizo tiempo, digamos, para que bajara la emoción. Y el abuelo siempre me contaba que Obdulio estaba convencido que había sido offside y él no hizo todo eso pensando en demorar, sino se estaba quejando de verdad y sentía la injusticia. Que de hecho un poco ellos lo tuvieron que empujar a que dejara la pelota y que volviera a jugar, porque sí, Obdulio estaba muy trancado con ese tema. Papá no se escuchaba, pero cuando llegó la final dijo no, yo no lo voy a escuchar. Y a veces fue para la Rambla. Nosotros nos quedábamos con mi mamá y una íntima amiga mía de mi edad, éramos unas chiquitinas, yo tenía 16 años, y escuchando en la radio, ahí tan al firme, qué sé yo, mi mamá con un optimismo bárbaro dice, no, yo me voy a poner a planchar, a ordenar, porque vamos a tener que ir a 18. Decía, nunca me voy a olvidar. Y bueno, mi papá dijo, no, yo me voy a la Rambla. Y bueno, escuchamos todo el partido, nosotros escuchábamos a Duilio, porque mi tío tenía muy una afinidad con Duilio, ¿no? Con los demás también, con todos, pero quiero decir, tenía amistad personal con él. Bueno, y una emoción, imagínense los nervios, porque cuando se hizo el segundo gol creo que faltaban todavía 34 minutos, me parece. Iban 34, faltaban 11, quedaban 11 minutos. Por ahí era. 11 minutos que quedaban para tener partido. Y bueno, cuando terminó, fue una emoción muy grande. Qué momentos, realmente espectaculares. Pero quedan otras historias que las habremos de conocer y repasar después de la pausa. Una esperanza llena de emoción, una esperanza grita el corazón. Somos campeones en lo más profundo. Vamos arriba, Uruguay para todo el mundo. Vamos arriba, Uruguay. Te está llamando la historia. 2 días después del partido que los futbolistas de todos los tiempos, sin importar nacionalidades, sueñan con haber jugado y ganado, llegaron los campeones al Uruguay, transportados por 2 aviones de Pluna. El país era una fiesta. Yo fui al aeropuerto, fui con la madre, siempre iba con la madre. Antes sabés que íbamos con una persona, nunca fue una novia sola con el novio, jamás. Claro. En aquellos tiempos, imagínate, hace 70 años, Claro. siempre iba otra persona. Entonces yo iba con la madre. Y fue una locura Fuimos aquello allá. de gente. Fue una locura, la verdad que fue una locura. Pero cuando llegamos al aeropuerto era tanta la locura que mi papá se nos escapó, que siempre se lo reprochaba a mi tía negra, porque cuando el avión tuvo que aterrizar, no pudo aterrizar en ese lugar porque la gente invadió, no sé si se lo habrán contado, y lo leyó, bueno, invadió la pista. Entonces, claro, nosotros lo perdimos a mi papá en ese momento. Y yo tengo una foto, que esa se la voy a mostrar, la tengo pegada en un álbum particular mío que no tiene nada que ver con fútbol ni nada, pero la tengo, esa se la quiero mostrar. Y mi papá se tiró nomás, y ahí está una foto que están los dos. Para mí es la foto más divina que puedo haber, de cómo se mira ellos, porque en aquella época los hombres no se daban un beso, se daban un abrazo, no como ahora que se besan. Y bueno, y ahí medio lo perdimos. Mi tía estaba medio enojada porque dice, Miñón se fue, no sabemos dónde estamos, no sé qué, y estábamos todos entreverados, era una locura total. Y bueno, y allá apareció mi papá con mi tío,
Y entonces ya mi papá tenía UPA Charo, y ahí está cuando le entrega a la hija. Bueno, a todo esto se tenían que ir primero a una bañadera, porque tengo la imagen, me acuerdo que era muy buen mozo, de William Martínez, saludando a todo el mundo, se trepaban los muchachos por arriba de las bañaderas, una locura total. Yo en ese sentido era tranqui, me encantaba, pero me quedaba quietita, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y de ahí tenían que ir en una bañadera y dar la vuelta y tenían que ir al estadio. Claro. Pero en el barrio habían ya organizado una fiesta, había baile y todo, que yo tenía una foto preciosa y me la perdieron. Hicieron un baile en Ejido y Cebollatí y había 2 chicas que estaban esperándolo para entregarle unas flores. Nunca le pudieron entregar esas flores porque él no venía. ¿Qué hizo? Él se bajó y él había hecho una promesa y se fue derecho a María Auxiliadora. Claro, cuando le digo que está ahí en Canelones y Salteray, sí, la cripta. La cripta vieja, no la nueva, porque después la reformaron, que está en la esquina. Y después se vino caminando. De ahí de la cripta de Canelones a casa que vivíamos en Ejido, casi Cebollatí. Y claro, la gente no lo podía creer, todo el mundo lo quería llevar, todo lo quería traer. No, muchas gracias. Gente que lo conocía de toda la vida, gente que no lo conocía. Juancito, pero déjelo. Pobre, venía. Y a él no le gustaba mucho que le tocaran la cabeza de Ana y mi papá, y le agarraban la cabeza y lo abrazaba y lo besaba. Bueno, después se vino para casa y mi mamá, por supuesto, había hecho una picadilla y no sé qué. Vinieron los otros hermanos también y pasamos un momento muy lindo, inolvidable. Y bueno, después vinieron todos los homenajes. Estaba al frente que no entraba un alfiler, el gentío tan enorme que había. Eso es lo que más me acuerdo. Y de repente golpean la puerta del fondo, de la cocina. Y salimos corriendo, ¿y qué era? Era mi padre, que entró por el fondo, de sombrero todo así, todo el cuello acá levantado y con la valija. ¡Dale, abrí, Cata! Y allá le abrió, entró y le decía a mi mamá: Jacinto, por favor, saludá a la gente, Jacinto. Allá abrió la puerta, chao, y les hizo que se fuera. Y se metió para adentro y no quiso saber más nada. Ese fue todo su contacto con la gente que lo estaba esperando. Ahí va, eso es lo que más me recuerdo. No le gustaba para nada, digamos, sí, no se sentía cómodo. Sí, no, a él no le gustaba. Después tuvo a un periodista brasilero, lo tuvo cualquier cantidad, la gente le llevaba comida, era sesgado. Enfrente de la casa había un edificio y el hombre estaba en el hall y él le había dicho: no quiero saber de nada, pero resulta que se pasaba ahí porque quería la entrevista al hombre y le tuvieron que llamar la urgencia en una vuelta y entonces ahí mi madre lo conquistó a que hablara con él, lo hizo entrar, pero le dijo: no quiero saber de nada, quiero que me entiendan, así que puede irse. Bueno, ¿y qué hizo después en la revista? A tal hora la señora salió a buscar a los hijos a la escuela, a tal hora volvió, a tal hora salió él para ir a trabajar. Todo así fue lo único que puso, claro. Todo el tiempo que estuvo. Y esa fue la entrevista. Eusebio Tejera llegó con especial preocupación. Sabía que su esposa estaba por dar a luz en esos días, pero al llegar desconocía si su hijo ya había nacido. Sí, de hecho, cuando mi padre llegó acá, en aquella época ni sabía que mi madre, claro, por supuesto, estaba por dar a luz, ¿no? Que estaba por nacer yo. Y cuando bajaron del avión, él subieron una especie de ómnibus que los llevó y los transportó hasta el estadio. Y él se tiró del ómnibus porque no sabía si yo había nacido o no. Claro. Todo un caso. Sí, porque aparte de las comunicaciones, por ejemplo, sé que tenían que pedir comunicación telefónica, hacer la llamada, esperar que llegara, que claro. La comunicación... Era otro tiempo. Efectivamente, otros tiempos. Por eso cabe preguntar qué les quedó, además de la gloria, en aquella consagración. El reconocimiento de la gente siempre estuvo, pero en aquellos momentos
hasta recibieron la cachetada que los dirigentes se otorgaran. Para ellos, medallas de oro, y para los futbolistas, de plata. Te voy a contar la historia de esta casa, la hicimos nosotros, la mandamos a hacer. Tiene 10 ladrillos de prensa, 10 ladrillos, 10.000 ladrillos de prensa, porque Andrés donaba un vale de 5.000 ladrillos a cada uno, 5.000 ladrillos de prensa a cada uno. Julio recibió los de él y le compró en 200 pesos los de Aníbal Paz. Hizo negocio. Aníbal Paz tenía casa y le compró los de él y con eso se hizo esta casa. Mirá, ni una gota de humedad en tantos años. Esta casa es del año 53. Así que no llega a tener 70, 67 Pero bueno, años. igual, sí. 67, mirá. Espectacular. ¿Qué te parece? Es todo ladrillo de prensa. Digo, por lo menos reconocieron sí que no tenía nada, porque claro, lo único que ganó él fue el trabajo en el casino. Claro. Trabajaba. Nada más. Después, más nada. Sí, ellos percibieron una cifra que era ridícula para el momento en comparación con lo que le daban a los brasileros, que los brasileros eran cifras siderales. Pero después de muchísimos años el Estado le dio una pensión, una pequeña pensión, digamos, pero no percibieron prácticamente nada, ¿no? Pero era un núcleo muy compacto y en cierto aspecto se sintieron totalmente defraudados con eso, ¿no? No sé si Milton se acuerda, pero el día que mi viejo falleció, fue inolvidable. Todo el recorrido que hicimos, la gente con pañuelitos blancos, saludándolo a lo largo de todo ese camino. Entonces vos decís, esto era lo que se merecían. El homenaje de la gente. No importó si los delegados se vinieron, si no se vinieron, si tuvieron que hacer una colecta para volver a Montevideo, pero eso debe haber sido maravilloso a lo largo de toda la vida, ¿no? Ser tan reconocido y tan valorado por tu pueblo. Yo que tenía pocos años, siento el orgullo. Sí, sí. De aquella época, ¿no? En aquel entonces no lo... Pero después, con los años, que él pasaba por casa y todo, y chao Tiza, chao Morán. Ajá. Uno le decía Tiza, otro le decía Toto, también. Él siempre sonriendo, siempre pasando a visitar a la familia, bien humilde, bien sonriente, siempre sonriente. Una cosa bien. Bien. Bohemio. Le pasa a los jugadores cuando la fama, están los amigos del campeón, como se dice, y después que pasa la fama, capaz que uno que venía y lo saludaba, lo abrazaba, lo adulaba, lo ve que viene por acá y cruza la calle para no saludarlo, ¿me entiende? Sí, estaban muy era indudable que era así, ¿vio? Como el tango, la fama puro cuento. Pero eso fue siempre. Vos sabés que papá después, porque siempre después me dijo que él, igual que Schiaffino, que ha comentado, que después del partido, ver todo eso, o sea, la alegría que tenían ellos por haber ganado, pero a la vez la tristeza, porque ellos la pillaron todo un pueblo. No solo las 200.000 almas que están ahí, sino todo Brasil, que Brasil es un continente. Y claro, para ellos era una cosa fantástica, divino, todo, pero reflexionaron sobre todo eso, ver los jugadores llorando de Brasil, que mismo, como dice la película, pasaron de héroes nacionales a vergüenza nacional. Fue para ellos increíble, por un partido de fútbol. Papá no podía entender que por un partido de fútbol la pidieran a un hombre como Barbosa. El equipo de aquella tarde del 16 de julio se formó por primera vez para esa ocasión. Pero además hay un detalle adicional. Aquellos 11 futbolistas nunca más volverían a jugar juntos. Seguramente porque el destino ya sabía que habían escrito la página más inolvidable, histórica y emocionante en la historia de los mundiales. Maracaná. Muy bien Tejera, se juega la ropa ahora muy bien, mira chiquita, y la bola atrás va en dirección ahora Julio Pérez, que a la derecha avanza, Julio Pérez sigue atacando, apoya Guilla Pérez, Julio Pérez a Guilla, avanza el veloz puntero del uruguayo, y así entra, entra en el área, tiró, ¡gol! ¡Uruguay! ¡Gol uruguayo!
Uruguayos campeones de América y del mundo. Esforzados atletas que acaban de triunfar. Los frailes que dieron las dianas en Colombia. Más allá de los Andes volvieron a sonar. Invictos en Europa, invictos en América. Son campeones de América, los son. Los mismos que en Colombia, en campos de unión. Pasearon victoriosos el patrio pabellón. El pueblo de Francia en las Olimpiadas aplaudió entusiasta su triunfo mundial. Y hoy es Sudamérica la que alborozada admira la gloria del vino oriental. El chileno, el boliviano, el argentino y el paraguayo. Fueron presentes por el invicto, un grande y fuerte equipo uruguayo. Uruguayos campeones de América y del mundo. Esforzados atletas que acaban de triunfar. Los frailes que dieron las dianas en Colombia. Más allá de los Andes volvieron a sonar. Los rusos, los italianos, los japoneses y los coreanos. Por los campeones del mundo entero. Vayan pelando las chauchas, vayan pelando las chauchas, aunque les cueste trabajo. Donde juega la celeste, donde juega la celeste, todo el mundo boca abajo. Vayan pelando las chauchas, vayan pelando las chauchas, aunque le cueste trabajo. Donde juega mi celeste, donde juega mi celeste, todo el mundo boca abajo.